Bueno, entonces vamos a... Esto me dijeron que lo puedo borrar, ¿verdad? Por mí, sí. Bueno, entonces, ese ejercicio que me preguntan del parcial, les decía que tenía intenciones buenas el ejercicio, porque, bueno, depende de los distintos temas, ustedes tenían el conjunto, en este caso el que me pregunta Mateo, era de los números racionales, y con la suma, la multiplicación, el opuesto, el 0 y el 1. Entonces se pedía esto, por ejemplo, llamado P. Decíamos que la suma y la multiplicación eran la suma y la multiplicación usuales de los números racionales, ¿sí? Las fracciones, ¿está bien? El menos era el opuesto de un número, y el 0 y el 1, el 0 y el 1, digamos, de los números enteros. Con esta estructura se preguntaba si esto era un álgebra de Boole. ¿Sí? Esta es la pregunta. ¿Haciendo qué cosa? Bueno, este la juega del supremo, este la juega de ínfimo, este la juega de complemento, ¿sí? Y estos son el 0 y el 1, primer y último elemento que hace falta siempre para hacer un álgebra de Boole. Pero me falta algo más, digamos. Estas son las condiciones mínimas. Para hablar de que un conjunto tenga estructura de álgebra de Boole, tiene que tener dos operaciones binarias, que llamamos ínfimo y supremo, una operación unaria, porque se le aplica a un elemento, que se llama complemento, y al menos dos elementos que notamos como 0 y 1, primero y último. Pero además de todo eso, tenía que cumplir los axiomas. ¿Qué pasa con los axiomas del álgebra de Boole? Cuando llegamos acá se los olvidaron todos. Esto tiene que cumplir los 8 axiomas del álgebra de Boole. ¿Cuáles eran? Bueno, no le voy a... Bueno, vamos a poner. Los axiomas del álgebra de Boole son conmutatividad de las dos operaciones. Es decir, que valga x más y igual a y más x. X por y igual a y por x. Es decir, de estas dos operaciones tiene que valer la conmutatividad. Buenísimo, hasta acá esto es cierto, porque es suma de números racionales, esto no pasa nada. ¿Qué más tenía que pasar? Se tenían que cumplir dos propiedades distributivas. X por y más z tiene que ser igual a x por y más x por z, ¿sí? Esa es la propiedad distributiva que ya conocemos de la multiplicación con respecto a la suma de siempre, ¿sí? En los números. Esto vale en los números reales, en los enteros, en los racionales. Ahora, el B4, ¿qué nos pide? La distributiva de la suma con respecto al producto. Porque ustedes, estos tres primeros axiomas, en general, uno se lo acuerda bastante rápido, ¿o no? Porque son propiedades que usamos habitualmente en los números. Ahora, cuando llegamos a B4, esta es bastante antinatural, ¿o no? Porque acá hay que distribuir el supremo con respecto al ínfimo. Es decir, esto tiene que, perdón, acá me equivoqué las letras, ¿no? Acá tiene que decir y por z, ¿sí? Entonces, esto tiene que quedar x más y por x más z, ¿sí? Esto es distribuir la suma, o bueno, en realidad es el supremo, con respecto al ínfimo. ¿Está bien? ¿Esto vale en los números? No vale, ¿no? Con seguridad esto no vale. Si yo tuviera 2 más 3 por 5, esta cuenta da 17. Y si yo hago 2 más 3 por 2 más 5,
esto da 5 por 7, 35. ¿Sí? Esto no vale. ¿Eso no están seguros? ¿Alguna vez distribuyen la suma en la multiplicación? No. ¿Sí? Ah, claro, con el ejemplo por ahí se entiende, pero digo, en general, fíjate que seguro que no lo usás. Lo que pasa es que uno acá lo ve como raro, por ahí parece que fuera otra cosa. Si vos tuvieras una ecuación, no sé, que dice 2 más 3x igual a 4, vos acá no distribuís, lo que hacés, ¿cómo despejo x? Y digo 3x igual a 4 menos 2, ¿o no? No se nos ocurre hacer 2 más 3 por 2 más x. Esto raro, eso no lo hacemos, ¿no? ¿Se ve? Entonces, justamente este axioma B4 es uno al menos de los que falla para que este conjunto sea un álgebra de Boole, ¿sí? ¿Se entiende? Fallan otros, fallan los de los complementos también, ¿sí? Pero este tal vez, no sé, me parece a mí que es el más inmediato de ver que no funciona para que sea un álgebra de Boole. Ustedes acuérdense también que qué otras cosas tienen que cumplirse para el álgebra de Boole. Están también los neutros, ¿sí? ¿Qué nos dicen los neutros? B5 nos va a decir que x más 0 debe dar x, neutro de la operación suma. Claro, neutro. ¿Sí? ¿Hay neutro en este conjunto? Sí, es el 0, funciona todo bien. ¿Hay neutro en el ínfimo? X por 1, ¿cuánto tiene que dar? X. Esto también es cierto. Hasta acá, la única que no se está cumpliendo es B4. Cuando vamos a B7 y a B8, fíjense que B7 nos pide que X más X complemento, ¿cuánto tiene que dar? 1. 1 tiene que dar, ¿verdad? Esto tiene que dar 1. Y nosotros dijimos, porque hasta ahora no trabajamos nada del complemento, dijimos que el complemento iba a ser el opuesto de un número. O sea que nosotros lo que necesitamos que pase es que X menos X me dé 1. Eso va a fallar. No, con este alcanza. Si yo ya muestro uno de los axiomas que no se cumple, está bien, ¿eh? Con eso alcanza. Yo lo que pasa es que les quiero mostrar, sí, qué es lo que está pasando acá. Porque justamente, ¿por qué miramos el álgebra de Boole que tiene algo tan raro? Bueno, tiene algo tan raro porque los números no son un álgebra de Boole con las operaciones habituales. Entonces, este falla también, y fíjense, y B8 ¿qué nos pedía? Nos pedía que X por X' tiene que valer 0, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Ahora, el X' es menos, dijimos, X, X por menos X, tendría que ser acá, ¿no? Porque es con el ínfimo, esto tendría que dar 0, esto tampoco pasa, ¿está bien? ¿Se entiende? O sea que ni B4, ni B7, ni B8 se cumplen en este conjunto con estas operaciones. Aunque me digan ni los racionales, ni los reales, ni los enteros, ¿sí? Ninguno de esos conjuntos va a cumplir estas cosas porque estas no son operaciones válidas en los números. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, ¿qué más? El resto, chicos,
que por ahí entraron un poquito más tarde, si necesitan preguntar, bueno, vayan preguntando, que se van turnando y cada uno va preguntando algo. Bien, no sé, Vero, si tenías otro vos. Sí, de sucesiones de los que te habías pedido, ¿viste? Sí, Eh, acá tengo, ¿te dicto? dale, ¿esto lo puedo borrar, chicos? Bien. Sí, dictame, a ver. Dale, dice, encontrar U sub 2, U sub 3 y U sub 4, tales que 7, U sub 2, U sub 3, U sub 4 menos 9, sea una sucesión aritmética. Y te dice mostrar cómo lo encuentras y después expresarla por recurrencia y en forma explícita. Indicar la suma de los primeros 121 términos. Ah, de todo te pide. No, sencillo me lo mandaste. Está bien. Entonces, primero se sabe que es aritmética, ¿sí? Sí, Si se sabe que es aritmética, otra vez sabemos que el término general es el primero más n menos 1 por la diferencia, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos el primer término y tenemos el quinto. Entonces, ahí lo que nos puede servir es decir, bueno, entonces A sub 5 tiene que ser A sub 1 más 5 menos 1, es decir, 4 por la diferencia. Y esto tiene que dar menos 9. ¿Sí? sí, Bien, como A sub 1 lo conocemos que vale 7, tenemos que 4 por D tiene que ser menos 9 menos 7. ¿Sí? Es decir, que D es menos 16 cuartos. ¿Estamos? Encontramos la diferencia y tenemos el primer término, ya estamos, porque ahora, ¿qué va a pasar? Entonces, U sub 1 es el 7 que me dieron. U sub 2, ¿quién va a ser? 7 más la diferencia, ¿sí? 7 menos 4, es decir, 3. U sub 3, ¿quién va a ser? 7, bueno, lo puedo pensar como 7 menos 2 veces la diferencia o directamente a la anterior le sumo la diferencia. ¿Se entiende eso? Que se va construyendo así la aritmética. Sería el U sub 2 menos 4. ¿Sí? Es decir, 3 menos 4 menos 1. Y el U sub 4, ¿quién va a ser? El U sub 3 más la diferencia. Es decir, menos 1 menos 4 menos 5. Y el U sub 5, si bien me lo dieron, está bueno calcularlo para ver que efectivamente coincide con el que me dieron de dato, que va a ser U sub 4 más la diferencia, menos 5 menos 4 menos 9. ¿Sí? O sea que sí. hasta acá los términos que me pidieron los calculamos, encontramos la diferencia. ¿Podemos dar definición explícita y recursiva de esta sucesión? Bueno, la explícita es esta, pero reemplazando con los datos que me dieron. Vamos a decir que a sub n es primer término 7 más n menos 1 por la diferencia que dijimos que era menos 4. Esta para n mayor o igual a 1, forma explícita. ¿Sí? ¿Y la recursiva cuál es? La recursiva habíamos dicho que es cuando hacemos uso de términos anteriores. Entonces, tenemos que decir, primero, primer término se define aparte. Y después decimos, bueno, un término cualquiera, ¿cómo es la aritmética? Un término cualquiera es igual al anterior más la diferencia.
¿Quién es el anterior a A sub n? A sub n menos 1 más la diferencia, pero la diferencia en nuestro caso es menos 4. Y este renglón, digamos, de definición vale para n mayor o igual a 2. ¿Está bien? Porque el primero lo tengo definido afuera. ¿Sí? Entonces, definición explícita, esta. Definición recursiva, esta. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? ¿Qué nos falta? La suma de los 121 términos te pidieron, ¿no? De los 121, sí. De los 121 términos. Entonces, ¿esta parte la puedo borrar? Por mí sí. Bien. Entonces, la suma de los 121 términos es escribir suma con i desde 1 hasta 121, ¿de qué cosa? Bueno, cuando yo acá voy a expresar, fíjense que también por eso es importante tener la definición explícita, porque yo acá dentro de la suma no puedo poner una definición recursiva, ¿sí? Porque ¿cuál pongo? Esta, ¿sí? Entonces, por eso es útil tenerla explícita. Entonces, ¿qué voy a sumar? 7 más i menos 1 por menos 4. Acá, presten atención, que por más que la sucesión esté definida con esta variable n, si acá uso i, acá tengo que poner i, ¿no es cierto? Y si no, le pongo n acá, si les gusta más, y le dejo la n. ¿Está bien? Pero eso es trasladar de acuerdo a la variable que estoy usando. Bueno, y ahora otra vez, ¿qué voy a usar? La expresión que ya conozco para la suma de una sucesión aritmética, que era cantidad de términos, ¿se acuerdan? Cantidad de términos por el primero, ¿sí? El primero es 7, más el último, bueno, vamos a calcularlo porque no lo hemos calculado. El último es A 121, ¿verdad? Sobre 2. ¿Está bien? Sí. Esa es la cuenta que tenemos que hacer. Cantidad de términos por el primero más el último sobre 2. Bueno, y el A121 lo podemos calcular. A ver, vamos a borrar esto. El A121 va a ser 7 más 120 por menos 4, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Primer término más n menos 1, como estoy en 121 y 120, y la diferencia habíamos calculado que era menos 4. Es decir, que esto da 7 menos 480, ¿no? Y esto es menos 473. ¿Está bien? ¿Cuentas? Sí. Bueno, entonces esto va a dar 121 por 7 más, bueno, menos 473, todo sobre 2. Bueno, esa cuenta se las dejo para que se entretengan. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende para todos? Bueno, ¿qué más? ¿Algunos chicos? ¿Nadie quiere preguntar alguna otra cosa?
Bueno, sigue Vero, que tiene... Me van a Pero odiar. se está zafando porque todo, se ve que vinieron, bueno, vamos a escuchar a ver qué onda. Tengo otro que es muy similar a ese. Y A quería saber ver, si le hice bien o no. Dice, bueno, encontrar m sub 2, m sub 3 y m sub 4, tales que menos 15, m sub 2, m sub 3, m sub 4 y 9 sean una sucesión aritmética. Expresarlas empieza con por, 15. perdón, es menos 15, m sub Ah, 2, menos m sub 15. 3, sí, y m sub 4 9. y 9. Sí, Perdón, porque esto es 2, es 2, 3, 4. 3, 4 y 9. Sí, aritmética también. Aritmética, sí, y después dice, bueno, mostrar cómo se obtiene y expresarla por recurrencia y en forma explícita. Y después indicar Ajá, la suma de los primeros 300 términos. bien. ¿Y ahí qué hiciste? Bueno, puse menos 15, menos m sub 2, y ahí intenté sacar la diferencia, por lógica lo sé, la diferencia para llegar A ojo lo hiciste. a... Bueno, hay veces puede dar y a veces no. Acá conviene hacer como hicimos recién, digamos. Si uno dice que el m sub 5, yo ya sé que es 9, y Sí, ahí uso la definición de ser sucesión aritmética, es decir, primer término sería m1 más n menos, bueno, estoy en el m5, 4 menos 1 por la diferencia. claro. ¿Está bien? No, a ver, si vos todo depende además cómo sea el ejercicio. Si vos vas a tener que contestar nada más cuál es la diferencia y vos la calculás como quieras, y bueno, la podés contestar. Ahora, si nosotros te pedimos, bueno, explica de dónde la sacaste, sacarla a Claro, ojo puede implicar que, bueno, y si te hubiéramos dado, qué sé yo, si acá hubiera dicho raíz de 2 sobre 3 y acá dijera 48 millones, no, por ahí claro. no es tan fácil encontrarla, si la haces a ojo. Nosotros a veces ponemos números no tan grandes para no complicarles las cuentas, pero el procedimiento tienen que mostrarlo como si fuera un ejercicio distinto. Ahí lo miramos ese Mateo, bien. Sería como el anterior, el mismo procedimiento. Claro, claro. Hago esto, ya tengo el M1, o sea que te queda 9 igual a menos 15 más 3D, no, perdón, acá dice mal, ¿no? Estamos en el M sub 5, así que es 5 menos 1. Pensé en 4, pero es 5 menos 1, ¿eh? Mm, O sea que acá va 4 por D y de ahí despejas D. claro, ¿Sí? Y el resto sí, como en el otro. sí. ¿Está Listo, bien? ahora lo rehago Dale, para... rehacelo. Pero bueno, Dale. si la diferencia la encontraste bien, te va a quedar bien igual, nada más este pedacito. Vamos a ver. Claro, porque acá te queda 15 más 9 es 24, ¿no? Te queda diferencia 6, ¿te quedó? Sí, me quedó 6. ¿Está bien? Pero no te lo demostraba, así que ya tenía menos puntos. Bueno, bueno. A ver el que dice Mateo es de álgebras de Boole. Es una simplificación. Hay que demostrar que siendo A, B y C elementos de un álgebra de Boole, ABC más A por B más C', prima más C es C. Bien, esto hay que mostrar. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, bueno, pareciera que primero que nada podemos aplicar acá
de Morgan, ¿sí? De Morgan, ¿se lo acuerdan? Vamos a empezar escribiendo ABC más A por B más C prima más C, ¿sí? No escriban la igualdad todavía, porque esa todavía no la conocemos. Escribo lo que está de este lado, trabajo y tengo que llegar a que me dé C. Entonces, esto vamos a decir que es igual, usando De Morgan, ¿qué queremos decir? Que cuando tengo X más Y prima, esto me da X prima por Y prima. ¿Está bien eso? Eso es el teorema 5, ¿sí? Pero si ustedes ponen eso es suficiente. Entonces, usando eso me queda ABC más A, y acá ¿cómo lo aplico? Me va a quedar B' por C' prima, ¿sí? Ahora, ¿qué me falta aplicar? Acá tengo que aplicar que C, usando que X prima es X, ¿no? Me parece que es el Teorema segundo, 4. el 4. Bien, teorema 4. Entonces esto da ABC más A, B' C más C. ¿Y ahora qué puedo aplicar acá? ¿Algo que se les ocurra? Pero ¿y dónde aplicarías De Morgan acá? Porque acá, guarda que este complemento está afectando solo a B. ¿Sí? Acá lo aplicamos porque había un paréntesis, se lo aplica a dos elementos del álgebra. Pero acá no tengo mucho para aplicar De Morgan, está solo en B. ¿No se les ocurre hacer nada? Yo voy a hacer voy a utilizar la propiedad conmutativa, ¿sí? Voy a utilizar que X por Y es Y por X. Voy a escribir ABC, no, voy a escribir, ¿qué quiero escribir? A, C, B más A, C, B' más C. ¿Ahí no les queda más simpático? ¿No quieren aplicar nada? Bueno, asociativa también para asociar estos. Aplicamos esto y asociativa. ¿Está bien? Que la asociativa también vale. ¿Se puede aplicar distributiva? ¿Cómo? ¿Se puede aplicar distributiva? Claro, se puede aplicar distributiva. ¿Qué es aplicar propiedad distributiva? Es decir, que esto, cuando yo tengo X por Y más Z, era igual a X por Y más X por Z, lo que vimos hace un rato. ¿Sí? Esto es la propiedad distributiva. Ahora, si tengo esto, también es igual a esto, ¿no? Es lo mismo. Es decir, que tengo que AC por B más B'. ¿Se entiende esto que estamos aplicando? ¿Se entiende, chicos? Lo que hicimos acá. Es como, miralo como si estuviéramos sacando un factor común. Lo ves más fácil si decimos que saco un factor común que es AC, porque acá tengo B y acá B'. Entonces, en realidad son distintos. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué hago? Saco este AC, factor común de este término y de este.
y adentro me queda B más B'. ¿Ahí se ve mejor? Bien. Una vez que tengo esto, ¿qué más puedo hacer? ¿A qué es igual B más B'? A 1. A 1, ¿no es cierto? Esto es 1, entonces acá lo que digo es que voy a usar que X más X' es 1. Esto es axioma B7. 7. Gracias, Verónica. Entonces, acá me queda AC por 1 más C. ¿Sí? Y A por C por 1, ¿cuánto da? AC también. O sea que me quedó AC más C. Acá, chicos, no me entra acá, porque no borré arriba. Acá hay que justificarlo eso, ¿sí? Usando, a ver si lo puedo escribir, que X por 1 es X, ¿sí? Eso es lo que hay que justificarlo también. ¿Y qué me falta ahora? ¿Y ahora qué puedo aplicar? No nos olvidemos que yo quiero llegar a que me dé C. ¿Qué puedo aplicar acá para decir que esto vale C? Este es el que se llama teorema de absorción o teorema 3. ¿Sí? Que cuando yo tengo X más X por Y, esto da X. ¿Sí? Es decir, que acá puedo decir que aplicando conmutativa de la suma, ¿sí? Y conmutativa del ínfimo, esto es lo mismo que escribir C, si quieren primero lo escribimos, para que lo vean más claro, esto sería C más C por A. ¿Está bien? Esta igualdad vale por propiedad conmutativa del ínfimo y del supremo, es decir, axiomas B1 y B2 estoy aplicando acá. Y ahora digo que esto vale C usando que X más X por Y es X, que ese es el teorema 3 que les digo. ¿Entiende? Llegamos a que efectivamente es igual a C. ¿Sí? La última parte, a ver, ¿de dónde? Así. AC por 1 más C. Bien. Entonces tenemos, lo escribo acá, a ver, A por C por 1 más C. Primer paso que vamos a usar acá es que cualquier elemento del álgebra ínfimo el 1 da el mismo elemento del álgebra. Es decir, esto es lo mismo que A por C más C. ¿Qué estoy usando acá? Que X por 1 es X. Ahora voy a escribir esto como C más C por A. ¿Por qué lo puedo escribir así? Porque sé que X más Y es Y más X y que X por Y es Y por X. ¿Sí? Conmutativa, ¿sí? Propiedad conmutativa de el ínfimo y del supremo, o de la suma y la multiplicación. Y ahora acá es aplicación directa del teorema 3, que es el que decía que X más XY es X. ¿Sí? ¿Se ve un poquito mejor ahí, Mateo?
Bueno. ¿Qué más? Esto vieron que es como, bueno, practicar hasta que uno ya después cuando mira se da cuenta más fácilmente que se puede aplicar. ¿Mm? Hay que estar con el ejercicio y al lado ir mirando para tratar de acordarse los axiomas y todos los teoremas. ¿Mm? Ujú. ¿Qué más? Em, B más 3A, demostrar que no es conmutativa. Bueno, es un poco lo que hablábamos esta mañana. Cuando vamos a demostrar que una propiedad no se cumple, alcanza con el contraejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta mañana hablábamos? ¿Esto lo puedo borrar? Bien. Esta mañana decíamos, bueno, a mí me pueden dar para hacer alguna demostración, que si bien ambas son demostraciones, si a mí me piden el conjunto de los enteros con una operación pesos que se defina como que A pesos B sea A más B menos 2, ¿sí? Y me dicen, demostrar que es conmutativa. Acá hay que hacer una demostración que valga para todos. Ahora, si como en el caso que me estás diciendo vos, que es A pesos B igual a A más 3B, creo que decía, ¿no? A ver, para. B más 3A. B más 3A. La pregunta era demostrar que no es conmutativa. ¿Sí? Acá hay una diferencia muy importante, ¿no? Porque una propiedad se define como propiedad cuando vale para todos los elementos de determinado universo. Entonces, en este caso, si me dicen demuestre que la propiedad se cumple, demostración en general, demuestre que la propiedad no se cumple, bueno, con encontrar un par de elementos del universo que no lo cumplen, suficiente. Entonces acá, si ya me dijeron eso, digo, bueno, por ejemplo, si A es, qué sé yo, 2, B es 5, tengo que 2 pesos 5 es igual a 5 más 3 por 2. ¿Está bien? Es decir, 11. ¿Y qué otra cuenta tengo que hacer ahora para ver que no se cumple? Perdón. No hay problema. No hay problema, puede participar también. ¿Qué otra cuenta hay que hacer acá? El Estamos 5 bien. pesos 2. ¿Cómo? El 5 pesos 2, al revés. Claro, porque si me dice que era ser conmutativa, para ser o no ser conmutativa, que no sea conmutativa quiere decir que A pesos B tiene que ser distinto de B pesos A, ¿sí? Eso no quiere decir que sea siempre distinto, ¿sí? Pero con que encuentre un par donde falla, ya está. Entonces, ahora tengo que hacer 5 con el 2, ¿sí? Y cuando hago 5 con el 2, vengo a la definición. Segundo elemento pongo primero, más 3 por el primer elemento, que acá es 5. O sea, 2
más 15 es 17. Listo, con esto ya demostramos que la propiedad conmutativa no se cumple, ¿sí? ¿Está bien? En cambio acá, yo tengo que mostrarlo en general. Fíjense, acá, ¿qué tendría que hacer? Digo, bueno, a ver, A pesos B es A más B menos 2. Y B pesos A es B más A menos 2. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué digo? Bueno, lo que pasa es que A más B menos 2 es igual a B más A menos 2. ¿Por qué? Porque vale la conmutativa de la suma de enteros. Porque yo ahora cuando estoy mirando esta cuenta ya no tengo esa operación peso, yo ahora tengo suma y resta en los números enteros, donde ahí ya sé que vale la conmutativa, la asociativa, todo eso vale. Entonces, aplico esto y listo. Acá también, bueno, como estos son iguales, vale la conmutativa. ¿Se entiende la diferencia? Esto presten atención porque es un error muy común, ¿sí? Me piden que la demuestre y pongo un ejemplo. No sirve eso, porque eso puede ser un caso donde se cumple y nada más. Y cuando tengo que mostrar que no vale, pongo el contraejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más? Tengo otras sucesiones. Dale, seguí con las sucesiones. Yo supongo Te que a los digo, chicos también les sirve, ¿no? Porque de paso van practicando. Si todos los que están acá tienen que dar segundo parcial, ¿verdad? Bueno, bueno. No, digo por las dudas porque a lo mejor hay alguien que quiera hacer pregunta de tercer parcial, este, pero bueno. Sí. estaríamos todos mezclados. Y claro, porque ahora se da el flotante. Entonces en el Claro. flotante podrían dar cualquiera. Si alguien quiere hacer pregunta de tercer parcial, me avisan, ¿eh? No sé quién podría ser, Brian capaz, porque Clarisa ya dijo que da segundo, Mateo da segundo, no sé José. Bueno, me dicen y hacemos algo de tercero. Bueno, decime. Vos das segundo también. Bueno, bárbaro. Decime, Vero, ¿esto lo puedo borrar? Por mí sí. Sí, ¿estamos bien? Bueno, ¿cuál era el que querías? Este también, yo ya lo hice, pero quería saber si lo había hecho bien. Entonces, por eso te lo digo. Es el último igual, no molesto más. No, no, está Dice, bien. en una sucesión aritmética, A sub 15 es igual a 110 y A sub 6 es igual a 20. Hallar A sub 101 y la suma de, bueno, cómo te digo? La suma sigma Sí. de último término 101 y igual a 16 A por I. ¿Cómo? Con I Arriba desde iría 16 a 101. 101 sí, después ahí. Y acá, Yo le hice acá para que se arranca el entendiera. 16. Ahí 16, sí. Y ahí, ahí. Ahí. Bien, bien.
Eso es lo que hay que hacer. Bueno, entonces, otra vez es aritmética. Sí, Te persiguen las aritméticas. sí. Geométrica no preguntaste ninguna. Ay, pero si querés ahora yo tengo, pregunto. Sin problema, ahora vamos con una geométrica. A ver, entonces, si es aritmética, otra vez sabemos que a sub n es a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Acá usaste estos dos valores para armar un sistema de dos ecuaciones. Sí, y así saqué la diferencia. Bien, es decir que tenemos que a sub 15 tiene que dar a sub 1 más 14 por la diferencia, y ya sabemos que esto vale 110. Sí, Y a sub 6 es igual a sub 1 más 5D, y ya sabemos que esto vale 20. así es. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que podemos hacer es restar o no, o despejan y reemplazan en otra. Yo ahí lo que hice fue despejar, me quedé con los de, me quedó así como menos 14D más 5D, por un lado, igual 20 menos 110. O sea, Bueno, lo que hice, te lo, fíjate, está bien, porque digo, fíjense que yo puedo hacer A1 menos A1 me da 0, ah, 14D menos 5D me da 9D, y 110 menos 20 me da 90. espectacular. Pero me quedó menos 90 a mí. Y algo hiciste mal, no importa, vamos a ver, vamos a hacerlo así despejando para seguir las cuentas. Acá despejaste a sub 1. Sí, me había quedado, por un lado, 110 menos 14D más 5D igual a 20. Bueno, pero para 110 menos 14D es a sub 1 Sí, despejado de la primera ecuación. sí, ¿Sí? Pasamos a la segunda, vamos a reemplazar esto en la segunda. Entonces queda, en vez de a sub 1, voy a escribir 110 menos 14D más 5D igual a 20. sí, ¿Sí? Entonces, de acá tengo que 110 menos 14 más 5 menos 9D es igual a 20. sí. Bueno, ¿y acá qué hiciste que te quedó mal? Y ahí pasé el 110 restando al 20. O sea, menos 9D igual a 20 menos 110. Claro, Y me quedó bueno, menos 90. Pero me quedó menos sí, 90. está bien, pero tenés el menos 9 acá. Sí, sí, sí. Sigue menos 9 ahí. Bueno, pero lo que pasa es que a Ah, mí me no. había quedado 9. Claro, no, a mí no me quedó menos 9. Claro, ahí lo hice, ahí puse mal yo. Ah, esta hiciste mal. Sí, Hiciste mal el me menos comí 14 más 5. el signo, ahí. Sí, A ver, Mateo dice que le dio D igual menos 14. ¿Por qué menos 14? Porque acá, fíjate que tiene que queda menos 9D igual a menos 90. ¿Sí? Es decir, D igual a 10. claro. ¿Se ve la cuenta? Sí, ahí me había quedado menos 10, pero porque me equivoqué en el signo. Claro. No, el problema, porque uno diría, bueno, me equivoqué en una cuenta, no pasa nada, sigo. El problema es que no va a responder a estos números la Claro, sucesión claro. con ese D que hallaste. ¿Mm? En el sistema de ecuaciones se puede aplicar directamente una resta. Claro, porque, a ver, ustedes piensen que lo que uno tiene acá es como tener A igual a B y C igual a D. ¿Sí? Tengo un montón de cosas igual a otra cosa y acá algo igual a algo. Con lo cual, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, A menos C tiene que ser igual a B menos D. ¿Sí? Porque yo a le estoy restando una cantidad C
y a B le voy a restar una cantidad que es lo mismo que C, nada más que lo llamo D. ¿Se entiende? O sea, uno puede restar a ambos lados de la igualdad, sí. Sí, en muchos casos, como en este, es más práctico, digamos, para no embarullar la cuenta, pero bueno, por supuesto que es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Sí. Entonces, hallamos la diferencia. Ah, y ahora tenemos que hallar el término 101, ¿no? Sí, hallar el Ah, no, sub-101. no, y nos falta el primero. Nos falta el Claro, primer término. hay que terminar. Claro, ahí tenemos la diferencia. Bien, entonces con diferencia 10, fíjense que la sub 1 queda 110 menos 14 por 10 igual a A sub 1. Es decir, 110 menos 140 menos 30, Menos 30. Sí. ¿no? Sí. Bien, entonces ahora ya tenemos cuál es la sucesión, ¿sí? La sucesión ya la tenemos definida en forma explícita. Para vos no, que Mateo, a ver, decime. No, pero decime si querés, ¿eh? Porque yo avanzo porque no me paran. Bueno, bueno, está bien. No hay problema. Sí. Bueno, entonces, tenemos ahora la sucesión, podemos reemplazar acá, miren. Esta, entonces, ya sabemos que tiene que ser menos 30 más n menos 1 por 10. ¿Sí? Podemos verificar por lo menos acá, por ejemplo, A sub 6. ¿Está bien la cuenta? A sub 6 tiene que ser menos 30 más 5 por 10. 50 menos 30, 20. Efectivamente, eso está bien. ¿Mm? Y a sub 15 me tendría que dar menos 30 más 14 por 10, 140 menos 30, 110. ¿Sí? O sea que las cuentas están bien. ¿Sí? Bien. Ahora hay que calcular el A101. Estas cuentas las puedo borrar o estamos revisando, Mateo. Ah, me erraste. Bueno, borramos entonces. O sea que hasta acá, a eso lo tenemos. Entonces, ahora tenemos que calcular el A101, nos da menos 30 más 100 por 10. ¿Sí? Que esto da 1000 menos 30 es 970, ¿no? ¿Sí? Ahí está el A101. Bueno, y ahora viene una cuenta un poquito más difícil, ¿eh? ¿Por qué más difícil? Miren, porque en realidad nosotros sabemos que la suma, otra vez, de una aritmética con i de 1 a n de a sub i, siendo aritmética, es n por el primero más el último sobre 2. ¿Sí? Pero tiene que empezar en 1, no en cualquier lado. ¿Está bien? La terminación sí puede ser en cualquier lado. Acá dice n, bueno, de acuerdo a lo que valga n, reemplazo. Pero acá dice 1, no puede decir otra cosa. Entonces yo tendría que reacomodar esa suma para poder calcularla empezando en 1. Entonces lo que vamos a escribir es
esa suma que está ahí, desde 16 hasta 101, ¿cómo la podemos expresar para que empiece en 1? Entonces, lo que uno puede hacer es expresarla como una resta. Es decir, le agrego los 15 términos que le faltan al principio, y esto lo escribo como la suma con i desde 1 hasta 101 de a sub i. Bueno, divino, le puse el 1 porque me sirve. Pero ahora, claramente estas cosas no son iguales, ¿no? Acá tengo 15 términos de más. ¿Qué hago ahora? Y se lo saco. Es como sumar y restar lo mismo, ¿sí? Como cuando completábamos cuadrados. Ahora, ¿qué digo? Bueno, le resto la suma con i de 1 a 15 de a sub i. ¿Se entiende esto? Si tenemos una suma que empieza en 16 y termina en 101, es lo mismo que empezarle en 1 y terminarle en 101 y restarle esos 15 términos que le agregué acá. ¿Sí? Y recién ahora estoy en condiciones de aplicar la fórmula de la suma aritmética. ¿Sí? Entonces ahora voy a decir, bueno, esta que está acá es, dijimos, cantidad de términos por el primero, que es menos 30, más el último, que va a ser A101, para eso me deben haber pedido calcularlo, sobre 2, menos, y acá de nuevo, esta es aritmética y también empieza en 1. Así que no hay problema, cantidad de términos por el primero más el último es el A sub 15 en esta cuenta. Y A sub 15 ya me lo habían dado, así que no lo tengo que calcular. Es 110 sobre 2. Y esa cuenta, si quieren, la hacen y si no, no. Pero a ver, acá la clave está en entender esta separación. Después es aplicación de la fórmula. ¿Sí? Sí, lo expresás así. ¿Vos decís si hay que terminar la cuenta? No necesariamente, no. Con que ustedes lleguen hasta acá, porque después hacer esta cuenta es saber usar la calculadora, básicamente. Que sabemos que saben que la usan muy bien, mejor que nosotros incluso. Ya la terminan, pero digamos, si hasta acá es lo que uno espera, eh, más que nada, ya te digo, porque acá uno muestra primero que saben separar la suma en dos sumas y que saben aplicar la suma de una aritmética. ¿Mm? ¿Está bien? No, claro, claro, porque incluso acá se puede hacer alguna cuenta, pero podrían ser mucho más grandes. Cuando uno tiene, por ejemplo, cosas de este estilo en sucesiones geométricas, donde a lo mejor el número que te aparece acá es 3 a la 48, no, por supuesto, esas cuentas nadie pretende que las hagan. No solo, sino que nosotros tampoco vamos a revisar ese número, ¿sí? Sino que lo importante es este procedimiento. Sí, 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 lo dejan expresado, lo dejan expresado. Es como les decíamos con los ejercicios de combinatoria, ¿sí? Hay ejercicios que los números son muy grandes y no tiene sentido que terminen toda la cuenta, sino explicar el procedimiento, qué es lo que aplicaron y la expresión que les quedaría para después calcular. ¿Mm?
¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, lo dejan expresado. Bueno, dale, Verónica, a ver. ¿Está llorando la niña o el niño o el niñe Ay, que no abre el micrófono? niño. Niño. Bien, Niño. Ahora se calmó, así que aprovecho. no hay problema. ¿Esto lo puedo borrar, chicos? Por mí sí, no sé. Bueno, sí, bien. A ver, ¿cuál tenés de geométrica? Dice, encontrar los números m sub 2, m sub 3, tales que 3, m sub 2, m sub 3 y 125 sobre 9 sea una sucesión geométrica. Y después dice, expresarla como recurrencia y en forma explícita. Indicar la suma de los primeros 100 términos. Bien. Bueno, acá para que sea geométrica, el mismo razonamiento, nada más que vamos a usar la expresión de una sucesión aritmética. Habíamos dicho que en general la forma era primer término por la razón a la n-1, ¿sí? Porque dado un primer término, se iba multiplicando siempre por un número fijo que llamábamos razón. Entonces, en este caso, tenemos el A sub 1 lo tenemos, vamos a utilizar este M sub, bueno, yo le puse A sub n, si quieren, vamos a llamarlo M, así respetamos el nombre que se le dio acá, M sub n. Entonces, ¿quién va a ser M sub 4? M sub 4, según la definición, es A sub 1, pero A sub 1 vale 3. Por la razón a la n-1, pero si estamos con n igual a 4, acaba 3. Y esto ya nos dieron como dato que vale 125 novenos. ¿Sí? Bueno, ¿y esa cuenta es difícil? A ver, tengo por un lado r al cubo igual 125 se puede escribir como 5 por 5 por 5, ¿no? Y si paso dividiendo el 3, me queda 3 por 3 por 3, ¿o no? Es decir, que R, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale R? Podemos hacer una escritura más y decir que R al cubo, este número 5 por 5 por 5, bien, claro, ¿no? Esto es 5 al cubo sobre 3 al cubo. Entonces, raíz cúbica, el R, digamos, queda raíz cúbica de 5 al cubo sobre 3 al cubo. ¿Y eso es 5 tercios? ¿Estamos de acuerdo o no? Para todos. Algunos yo ya sé, ahora sí. Bueno, porque algunos yo ya sé que lo que van a hacer es hacer 125 dividido 27 en la calculadora, le calculan la raíz cúbica a eso y le da 1, chin, 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 qué sé yo.
Bueno, úsenlo si quieren, pero uno empieza a trabajar con decimales. Yo no sé por qué a ustedes no les gustan las fracciones y prefieren los decimales. Bueno, se ve de acá, si yo tengo un número al cubo y en el denominador un número al cubo, la raíz cúbica va a ser ese 5/3, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Una vez que encontré R, perdón, les digo esto de la calculadora, porque si ustedes lo hacen en la calculadora, cuando les dé 1 y pico, uno no se da cuenta que es el 5/3, digamos, ¿sí? Salvo que lo tengan pasaje a fracción también, que no sé si lo tienen, ¿sí? Pero si no, bueno, lo tengo que dejar así con decimales. Como después tengo que seguir haciendo cuentas con esto, porque vieron que Verónica dictó que hay otras preguntas, yo creo que es bastante más complicado si lo voy trasladando con decimal. Bueno, entonces tengo el R, así que ahora ya puedo encontrar M2 y M3, ¿sí? Porque voy a decir entonces que M2 tiene que ser el primer término por la razón, es decir, que en definitiva da 5, ¿sí? Y el tercer término es, bueno, o lo calculo como el primer término por la razón al cuadrado o como el anterior por la razón. ¿Sí? Quedaría 25/3. ¿Está bien? Entonces, encontramos la razón, teníamos el primer término, encontramos los términos que siguen. Podemos dar la definición explícita general. ¿Cuál es la definición explícita ahora? Reemplazo acá. M sub n es primer término, que vale 3, por 5/3 a la n-1. ¿Sí? Esa es la explícita de esta sucesión. Me pidieron también la recursiva. Bueno, entonces tengo que decir, primero defino el primer término, vale 3. Y ahora digo, bueno, a partir del segundo, lo voy a calcular. ¿Cómo? ¿Cómo era la geométrica? Cada término se obtiene del anterior multiplicando por un mismo número que llamamos razón. En este caso, la razón 5/3. Entonces digo, cada término se obtiene del anterior, que lo escribo, si este es m sub n, este es m sub n menos 1, por la razón. Ojo que, esperen que esto me quedó feo, esta definición sirve para los mayores o iguales a 2, ¿no? Defino el primero afuera y a partir del segundo digo el anterior por alguien, ¿sí? Eso es lo que se llama recursión, que ustedes, si aún no han usado, van a usar mucho en las materias de programación. Cuando hacen ese tipo de cosas se utilizan recursiones, ¿no? ¿Les suena? Bueno, ya vendrá, ya vendrá. ¿Está bien? Entonces, los términos que me pidieron, forma explícita y forma recursiva. Y habían pedido algo más, ¿no? Había que sumar, sumar los 100 primeros términos. Sí, bien. Entonces ahora vamos a sumar los 100 primeros términos. ¿Esto lo puedo borrar? Chicos, ya el borrador me duró un cuatrimestre. Ya se me rompió. Bueno. Entonces, para hacer la suma de los 100 primeros términos, escribimos suma con J desde 1 hasta 100, ¿de quién? Del M sub J. Pero M sub J, ¿quién va a ser? Va a ser
acá lo tengo, ¿sí? 3 por 5 tercios a la j menos 1. Acá, otra vez, les recuerdo, no nos confundamos con el tema de las variables, ¿sí? Acá dice n, entonces por eso se usa el n acá. Pero si yo acá estoy pensando en el término m sub j, entonces acá tengo que usar j, ¿está bien? ¿Sí? Si no les gusta eso, dejen el n acá abajo, ¿está bien? Para escribirlo todo igual. Bueno, y ahora aplicamos la fórmula de la suma de una geométrica, que era igual a el primer término, ¿sí? El primer término por 1 menos la razón a la n, la razón en este caso es 5 tercios, perdón, a la n, bueno, el n está valiendo 100 para nosotros, ¿no? A la 100 sobre 1 menos la razón. ¿Sí? Y este es el resultado de la suma. Otra vez lo que decíamos hace un rato. Tengo que hacer esta cuenta y no se les ocurra hacer 5 tercios a la 100 porque no les van a entrar los dígitos. ¿Puedo acomodar un poquito para que el número esté más lindo? Y bueno, sí, podría hacer esta resta, ¿sí? 1 menos 5 tercios da menos 2 tercios, ¿no? Entonces, yo ahí puedo ponerle, mejorar un poco la cuenta, pero no para que dé un resultado, sino para que la expresión quede más legible. Si yo escribo esto como 3 por 1 menos 5 tercios a la 100, sobre 1 menos 5 tercios dijimos que es menos 2 tercios, y 3 dividido menos 2 tercios, ¿esto será lo mismo que 3 por menos 3 medios? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Será cierto? Lo estamos inventando. Para mí es cierto. ¿Se acuerdan que dividir por un número es multiplicarlo por el inverso? ¿Sí? O sea, es cuando ustedes tenían A sobre B dividido C sobre D, esto no era lo mismo que A sobre B por D sobre C. Ah, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces acá estoy aplicando eso. Lo que pasa es que es como si yo pensara que este es un 3 sobre 1, digamos. El 1 no está, pero decir 3 es lo mismo que pensar en 3 sobre 1 como fracción. ¿Sí? Por eso que uno dice que los números enteros en realidad también son fracciones, porque uno las puede pensar con denominador 1. ¿Mm? ¿Sí? Entonces ahí queda menos 9 medios por este número. Pero igual no se compliquen con eso, ¿eh? Si lo dejan acá está bien, está bien. Si esta cuenta les complica, en este momento no se vuelvan locos en recordar esas cosas que son muy importantes, ¿eh? No es que no lo sean, porque son cuentas que, bueno, que las van a tener que usar, pero bueno, en este punto donde estamos, con que ustedes respondan hasta acá, está bien. ¿Sí? ¿Qué más?
Em, buscando. Bueno, si no tienen más preguntas, lo dejamos acá y traten de mirar de las cosas que hay publicadas. Bueno, tienen material para revisar, están publicadas las resoluciones de los parciales igual para que las miren. Este video lo subo al canal de YouTube, lo subo en en la última lista. Sí, sí. Ahora en un rato lo subo. Porque tarda un poco en descargarse. Bueno, bueno chicos, en todo caso, igual en el Classroom pueden dejar alguna pregunta que les quede antes del jueves, ¿sí? Y si no, bueno, nos veremos el jueves, que seguro les va a ir bien. Bueno, de nada. Bueno, chicos, el último esfuerzo, así que aprovechen estos poquitos días. Nos vemos. Sí, van a probar.